Ahora le pido a los ponentes si pueden subir al estrado. Vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, vamos a comenzar con la primera. Es para... Muy bien. Esto es de Maricel Portilla y es para el doctor Muñoz. Y esta es la pregunta. En el corto plazo, los programas como el pago de servicios ambientales son viables, pero ¿lo son para el largo plazo? La segunda pregunta es, ¿deberían estar apoyados por otras cosas como educación? Y, bueno, tenemos otra. ¿Es económicamente viable este sistema? Estas son. A ver, leo todas las para usted. Vale, primero. Si quiere contestar. No, aquí está. Bien. Bueno, la forma de responder esta pregunta sería, primero, si la falla de mercado existe, es decir, si el mercado no está reconociendo el valor de los bienes y servicios ambientales, entonces siempre se tiene que tener esta medida. Es decir, es como usar una muleta en este caso. Si, mientras no esté el mercado completo, tiene que existir esto como sustituto. En el caso del carbón, por ejemplo, es súper interesante, el carbono atmosférico. El gobierno podría actuar ahora pagando el valor del carbono atmosférico que le permitiera cumplir con sus metas voluntarias del acuerdo de Kioto, post-Kioto, sí. Pero si ya existiera un mercado de carbono funcional entre México, Estados Unidos, Canadá, o tal vez con un mercado voluntario, entonces ya no tendría que hacerlo. La idea de un instrumento económico que corrige una falla de mercado es que mientras el mercado no emerja, y hay algunos que no lo hacen por las características propias del recurso natural, siempre va a tener que estar allá. Entonces, ¿es sostenible? Sí, esa es la primera parte, siempre tiene que estar. Probablemente la pregunta tiene que ver con la sostenibilidad financiera, ¿lo podemos aguantar? No. Y claro, cuando lo diseñamos, lo pusimos dentro de la Ley Federal de Derechos, de tal forma que siempre que alguien pague el agua, cerca de 2% de su pago va a dar para el pago por servicios ambientales. Entonces, es financieramente sustentable mientras la Cámara de diputados siga aprobando, y lo ha hecho desde el 2003, que la Ley Federal de Derechos tenga este componente, es decir, esa corrección del artículo 228 o esta reforma del 228 no lo han quitado desde que está ahí, tiene mucha fuerza, mucho apoyo y probablemente continuará. De todas formas está diseñado para que en tramos de 5 años, los fondos de 5 años estén guardados en el Fondo Forestal Mexicano. Entonces, fiscal, financieramente está ahí. Y la parte de educación es viable. Eso tiene que ver con la estrategia. ¿Se acuerdan que les puse una parte en la que venía corregir las distorsiones del mercado? Es decir, arreglar las cosas que impiden que el libre mercado funcione bien, que son todos estos subsidios. La segunda es apoyar al desarrollo comunitario para solventar los problemas de acción colectiva, generar capital social. Y el tercero es pago por servicios ambientales, que es corregir el mercado. En el segundo, toda esta parte de educación es muy importante. Entonces, más que sea necesario, el gobierno de México está haciendo cosas en los 3 campos, tendría que ser más en el campo 1, pero en el campo 2, que es capital social, mucho se está haciendo y no solo el gobierno mexicano, sino la sociedad mexicana está trabajando mucho en eso y hay que continuar el apoyo. El punto número 3, que es pago por servicios ambientales, creo que es una parte fundamental en las cosas en las que falla el mercado. Hidrológicos, si ocurre, donde biodiversidad también, carbono probablemente se empiece a arreglar poco a poco. Para hidrológicos, una de las cosas que está surgiendo son, además del programa federal, varios programas locales, donde puede ayudar mucho que haya un cobro a nivel municipal y un pago a nivel municipal. Eso tiene que ser complemento del cobro a nivel federal y el pago a nivel federal. Muchas gracias. Tengo otra pregunta de Mirna Vargas.
Y la pregunta es, ¿qué tipo de seguimiento de vigilancia se le daría al proyecto de manglares que se pretende negociar en Moon Palace? No, bueno, este proyecto ya es de 2005. De hecho, el Moon Palace ya está, ¿cómo se llama? No, creado. O sea, en 2010 fue la sede de la COP y entonces la negociación ya se hizo y en lo que quedó fue que el Moon Palace hizo la construcción, conservó las hectáreas que se decía de manglar y ya. Y esta vez que fuimos a la COP, sí checamos la construcción, bueno, pero eso fue solamente por curiosidad propia, y checamos las áreas que debieron haber sido conservadas. Entonces no tenemos el dato ni cuantificado, pero sí hicieron caso a las reglas que nosotros sugerimos. Gracias. Ahora tengo una pregunta de Moisés Dina Pineda de la UNAM y es para el doctor Muñoz. Esta es la pregunta. Desde ayer trato de entender el juicio que sobre políticas perversas como subsidios han hecho todas las mesas y ahí tú muestras una tabla reveladora. El hecho de subsidiar presenta la menor relevancia de todos tus parámetros a considerar, algo así como el .001. ¿Me puedes explicar por qué resaltas tanto el peso de los programas que subsidian? Sí, la referencia en la revista española es la que puede explicar esto a mucho más detalle, pero es un fenómeno estadístico. La forma en la que estaba medido el valor de Progan eran en millones de pesos en el municipio. Entonces, millones de pesos multiplicando un número chiquito de coeficiente da un efecto muy grande. Por eso la parte importante era el signo y la relevancia. Ya la forma en la cual ese .000 se convierte en el gran impacto de los subsidios es porque la unidad son millones de pesos. Aquí creo que tengo otra para el doctor Muñoz. Es de Julia Naime, de la UNAM. Y la pregunta es esta. ¿Qué define el precio del pago por servicios hidrológicos? Y ¿cómo incentivar al sector privado en participar en el pago por servicios hidrológicos? O ambientales también. La definición fue de hecho, resultado de un análisis del INE, un análisis que le llamamos costos de oportunidad, que es una cosa que es muy recomendable para todo proyecto, ver cuánto sacrificaría la gente por la conservación. De hecho, parte de lo que explicó Marisol Rivera sobre los métodos de valoración es una de las técnicas que se utilizan. Dado una distribución de costos de oportunidad, se seleccionó, la recomendación técnica fueran alrededor de 300 pesos por hectárea, porque eso cubría, y eso es lo más impresionante, cerca de un 30% de la superficie transformada. Sorprendentemente se transforma por menos de 300 pesos anuales. El resto se transforma por más, 500,000 y algunos por 2,000, casos extremos como los urbanos por decenas de miles de pesos, ¿no? Pero el monto que había en el fondo por la recaudación de agua alcanzaba a cubrir una superficie tal que poniéndolo alrededor de 300 pesos se gastaba todo el dinero y se sacaba el mayor provecho, obviamente con mejor focalización. La recomendación del INE en 2010 y 2011 para CONAFOR, que de hecho la tomó parcialmente, es diferenciar los precios, es decir, pagar más en los lugares de más costo de oportunidad, menos en los de menor costo de oportunidad, para con el mismo dinero hacer que nos alcance para cubrir más superficie. Obviamente, esto le llaman, es una subasta inversa, se ofrece y ven cuántos lo toman, reanalizas quiénes lo tomaron para ver si el precio está por arriba o por abajo. Tiene que ver con una técnica, con un desarrollo económico llamado el subastador valrasiano. Es una forma en la cual se desarrollaron las subastas y hay buenos artículos al respecto. Entonces, básicamente es recomendación técnica con una lectura y decisión política. La segunda era el sector privado. Creo que lo que dijo Marisol es la clave. Si logramos demostrar que el sector privado tiene algunos beneficios directos, buscará generar sus propios sistemas de pago por servicios ambientales. De hecho, ocurre en el ecoturismo, ocurre en el café orgánico y de sombra, donde el mercado manda la señal de esto vale, y
comunidad empresarial responde, y lo hemos visto también con algunas empresas que están entre cosas de charity, cosas de negocio, como por ejemplo el caso de Coca-Cola con agua, donde conserva los bosques por imagen, por responsabilidad social corporativa, pero también asume que hay un retorno o presupone o hay una probabilidad de que haya un retorno porque conserva las fuentes de agua. Varias empresas, varios corporativos se están moviendo hacia allá, pero el profesor Lloret sería quien sabría más quién se está moviendo hacia allá. Lo van a ver hoy en la tarde. Gracias. Aquí hay otra pregunta para el doctor Carlos Muñoz. ¿Considera probable que la menor deforestación en las ANPs, áreas naturales protegidas, sea efecto de que las comunidades que viven en estas áreas reciben pago por servicios hidrológicos? De hecho, el análisis estadístico separa los dos efectos. Es decir, tenemos el efecto de comunidades en ANPs con y sin pago. Y lo que encontramos es que el efecto existe con y sin pago. Es decir, las restricciones y apoyos de las ANPs, la buena administración de las directoras y directores de parque, es lo que está generando parte del efecto. Y si a la vez se le suma pago por servicios ambientales, son dos efectos positivos, sinérgicos. De hecho, estadísticamente no son sinérgicos, son positivos acumulativos que ayudan a la conservación. Pero cada uno vale por sí mismo. Gracias. Esta es para la maestra Mariluz Moreno. Y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué no se eligió para el estudio del Parque Nacional Isla del Coco? Bueno, una pregunta súper interesante, pero además coincidencia. Para ese estudio no se eligió porque nosotros tenemos 28 parques nacionales y reservas biológicas en Costa Rica. Estos estudios requieren tiempo, dinero, recursos para poderlos desarrollar, y la idea nuestra también era montar una metodología que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación pudiera emplear a nivel de todos los parques, tomar 3 estudios de caso piloto y tratar como de darles a ellos la metodología. Por diversas restricciones hicimos un taller nacional, 2 talleres nacionales, y salieron estos 3 estudios de caso, ¿verdad? Los 3 que trabajamos en Costa Rica. Nosotros hubiéramos querido hacerlos todos. En el 2002 hicimos otros también. Pero digo que es una coincidencia porque en este momento se está publicando un artículo donde se aplica la misma metodología en el Parque Nacional Isla del Coco. No tiene que ver con este proyecto que les presenté, es otro proyecto que estamos trabajando en el CIMPE, pero se aplicó la misma metodología para este parque nacional. Entonces, si la persona que envió la pregunta me deja su correo, yo le puedo enviar la copia del artículo que justo hoy estoy terminando de revisar, pero ya fue aceptado. Muchas gracias. Ahora esta es una pregunta para la licenciada Marisol Rivera del Instituto Nacional de Ecología. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se podría incentivar para que los productos orgánicos o biodegradables como detergentes y productos desechables, que en muchos casos son más costosos que los productos no amigables con el ambiente, sean más consumidos por la población? ¿Aumentar impuestos por contaminar, tal vez? ¿Por qué, perdón? ¿El último? ¿Aumentar impuestos por contaminar? Híjole, esa es una pregunta interesante, porque en el caso hemos estudiado en el INE el caso de la madera, y desde 1995 tenemos un certificado, bueno, las comunidades tienen un certificado de manejo sustentable de los bosques, que es un certificado dado por el Forest Stewardship Council, y en 2005, 10 años después, nosotros queríamos saber por qué la madera certificada, ¿no? Teniendo 45 ejidos certificados, no circulaba pues no sé, en las tiendas normales, en los lugares donde el consumidor que está interesado en el medio ambiente pudiera comprarlos, ¿no? Y nos dimos cuenta que el problema es, bueno, en el caso de la madera, era que los ejidos certificados solo se les certificaba el bosque por las buenas prácticas. Sin embargo, esa madera luego pasaba a aserraderos en los cuales se consumía diferentes tipos de madera. Se consumía la certificada, la normalita y la ilegal. Y evidentemente en el proceso de producción de mesas, sillas o de tablas o de lo que sea, se mezclaban esos tipos de madera, y entonces ahí la señal se perdía y no llegaba hasta el consumidor. Ese es uno de los casos. Sin embargo, al ver este problema, varios productores,
Oaxaca es uno de los lugares que tiene más ejidos certificados. Varios productores se unieron haciendo una marca en específico, poniendo una tienda en ¿cómo se llama? En Oaxaca, de muebles, y ya lucían un poco el certificado. Pero eso era en Oaxaca y los conocían poco. Hicimos un estudio en tiendas como FAMSA, Viana, Palacio de Hierro, Liverpool, para ver de dónde traían los muebles de madera que se vendían ahí. Nos dimos cuenta que Palacio de Hierro era el único lugar donde se vendían cocinas y salas de madera certificada de Michoacán, de ejidos de Michoacán, y que tenían a un único, ¿cómo se dice?, productor, tenían como un acuerdo con un ejido en específico. Sin embargo, los mismos de Palacio de Hierro no promovían que esa madera venía de bosques certificados, y la ventaja que tenía este ejido, que es el ejido de San Juan, es que tenía una integración vertical. O sea, la madera la sacaban del bosque certificado, pasaba a su aserradero que estaba certificado, ellos hacían el producto, entonces ahí sí salía limpiecito el producto y podíamos decir que era certificado. Entonces, cuando fuimos con Palacio de Hierro, le dijimos, oye, pues ¿por qué no promueves que esto que es ambientalmente responsable, genuino, y además que socialmente vale la pena? Hicimos un experimento en tiendas donde sí pusimos el certificado y anunciamos, en tiendas de Palacio de Hierro, y en otras tiendas donde no se ponía el certificado, para ver si había un cambio por el tipo de información. Nos dejaron solo hacerlo 2 meses, entonces no fue suficiente el tiempo para ver, porque los productos que ¿cómo se llama?, que había ahí eran cocinas y eran cosas que no se compraban regularmente, ¿no? Pero prácticamente incluso los mismos de Palacio de Hierro, la gente que vendía tenía problemas para explicar y para vender este certificado. Entonces, atribuimos, en este caso, a la falta de información hacia el público, ¿no? Ahorita ya hay mucha más apertura, tenemos Green Corner y bueno, ya cada quien juzgará a los certificados, porque no todos son, ¿cómo se llama?, hechos por un tercero, a veces nada más las cosas se venden así de que son verdes y orgánicas, pero incentivos como gobierno para eso, creo que lo que sería interesante es brindarle la información al público sobre las características de los productos que sí son benéficos al medio ambiente y no. Hay dos ejemplos que hacen esto, y uno sí es parte del gobierno federal. Bueno, uno es Páginas Verdes, que es como este directorio en el cual tú puedes encontrar todos los proveedores, varios proveedores de bienes, de productos ambientales en diferentes categorías, detergente, esto. Pero el gobierno sí hizo un esfuerzo para eso, y es el portal de Ecovehículos. No sé si ustedes lo conozcan, pero en ese portal lo que podemos consultar es las características de todos los coches sobre sus emisiones al medio ambiente y qué tan eficientes son en el uso de gasolina y de energía. Entonces creo que, al final del día, el dar la información al consumidor para que pueda tomar las decisiones e integrar estas en sus compras es importante, y ese es un pequeño paso que hemos dado, ¿no? Pero ya hablar de subsidios y de otros incentivos sí es un poco complicado. No sé si alguien más quiere complementar. Muchas gracias. Ahora tengo una pregunta de Isael Fierrus de la UNAM, y es para el doctor Carlos Muñoz. Y esta es la pregunta. En su presentación nos mostró que el pago por servicios ambientales es un incentivo importante para la conservación. Sin embargo, ¿nos podría hablar sobre el impacto del programa en los ingresos de los hogares? Y a mí, en lo personal, me gustaría hacerle una pregunta al doctor Carlos Muñoz, teniendo la oportunidad que está presente, si nos podría explicar bien el concepto de adicionalidad, que es muy importante para el pago por servicios ambientales. Gracias. Sí, la parte de hogares varía mucho, porque cada ejido, comunidad que participó o que participa en el programa tiene diferentes tamaños de bosque y diferentes tamaños de población. Entonces, el efecto promedio no lo hemos calculado por hogar, pero si pensamos que el ejido promedio tiene 100 personas,
y la cantidad, más o menos están metiendo unas 1,000 hectáreas en promedio cada uno de los contratos a 400 pesos. Ya más o menos nos podemos dar una idea de cuánto le tocaría a cada hogar. El uso de esos fondos es muy interesante. En varias encuestas que se hicieron, había 4 grupos. Uno de ellos lo daba todo a la empresa forestal comunitaria, otra cuarta parte lo daba todo a bienes públicos, desde la escuela, el camino, la iglesia. Otra tercera parte lo repartían parejo entre todos los miembros, y el cuarto grupo hacía una combinación de las otras 3 cosas. Era más o menos el resultado. El efecto no es muy grande. En los ejidos que tienen mucho bosque y pocas familias, sí es significativo. Probablemente los grandes ejidos como la Lacandona, Chimalapas, El Largo, en Chihuahua el efecto es muy grande, es mucho dinero por hogar. Pero los ejidos chicos de Yucatán, Reserva Media, los ejidos chicos en la Sierra de Puebla, los montos probablemente son equivalentes a, no sé, una docena de jornales. Pero es una pregunta de investigación muy importante, valdría la pena calcular. La otra, sobre adicionalidad. La adicionalidad se mide con la presión económica de la deforestación, con el índice de presión económica de la deforestación, estos mapas que vimos de colores. Cuando lo que observamos es que una zona que está en rojo, que tendría 8% de deforestación, tiene 0% porque cumplió con sus condiciones en el contrato de pago por servicios ambientales. La adicionalidad fue ese 8% que no se deforestó. Entonces, usando ese mapa lo calculas fácil. Muchas gracias. Ahora tengo una pregunta de la doctora Blanca Susana Cruz Ulloa del CCH Sur. Y la pregunta es la siguiente. ¿El costo del uso de plaguicidas en el capital natural y humano es destrucción del ambiente y la muerte de la población humana? Y esta es la pregunta. ¿Se ha contemplado poner precio a las investigaciones sobre estudios de control biológico cuyo costo sería muy bajo comparado con la industria de plaguicidas? Ciertamente los plaguicidas en México no solo no tienen el impuesto ambiental proporcional a su toxicidad, sino al contrario tienen una exención del IVA. Una buena idea sería exentar del IVA solo los plaguicidas de menor impacto, de menor toxicidad, lo que sería la Organización Mundial de la Salud tipo 3 y tipo 4, y es una cosa que podría hacer. Yo creo que es una iniciativa que Semarnat podría presentar muy claramente. Hacienda le haría sentido quitar exenciones al IVA, y tendremos doble efecto. No solo se reduciría el consumo de los más tóxicos, sino los menos tóxicos se volverían relativamente más baratos y veríamos más gente transitando hacia ellos. Inclusive competirían contra control biológico de plagas. Si me preguntan si estoy de acuerdo en que se subsidie la investigación en control biológico de plagas, claro que sí. Entre más diversidad de tecnologías tengamos para controlar las plagas, mejor. Entonces nos conviene en términos de cartera de tecnologías como país. Muchas gracias. Esta es una pregunta de Carla Toledo de la Conavio, y esa es la pregunta. ¿Cuáles son los certificados o etiquetas utilizadas frecuentemente en México para la medición de la huella de carbono de productos y servicios? Aparte, pregunta, ¿estos etiquetados son mexicanos o extranjeros? Pues como huella de carbono, creo que todavía no tenemos un certificado como oficial que se esté usando. Oficial me refiero a que sea de aquí. ¿Qué producto? Yo no me acuerdo de algún producto ahorita que tenga aquí registrado en México lo de la huella de carbono. Creo que de hecho es un tema que se está viendo ahorita por la CEPAL, y qué mal que no va a venir Samaniego, porque él lo está tratando mucho. A nivel internacional, lo que se está tratando de hacer es medir la huella de carbono del comercio internacional. En México todavía no tenemos una metodología ni un certificado como muy conocido ahorita. Hay algunas calculadoras de carbono. Creo que Pronatura, también Reforestamos México, tienen algunas. Las mismas, en cuanto a huella de carbono, las empresas están haciendo algún conteo con metodologías
algunas de la ONU, otras del World Report Initiative para calcular su huella de carbono, pero no hay una metodología, creo que en los productos todavía no estamos tan avanzados como para ver la huella de carbono así. No sé si alguien de la mesa tenga más información. Muchas gracias. Esta es de Marcela Delgadillo Ramírez, Cooperativa Ambio, para el doctor Carlos Muñoz. ¿Es posible que las superficies que tienen menos valores ambientales, menos puntos, son áreas donde los servicios ambientales que ahí existen son frágiles y requieran que exista ahí el pago por servicios ambientales o hidrológicos? El sistema de puntos que tiene CONAFOR ahorita, de hecho, no solo lo tiene para pago por servicios ambientales hidrológicos, sino lo empezó a extender y a usar en otros programas. Y ahorita, yo diría que la mitad de los programas de ProArbol ya tienen el sistema de puntos. El sistema de puntos incluye los valores ambientales, o sea, incluyen el efecto en agua superficial, en agua subterránea, biodiversidad, inclusive creo que tienen uno de cantidad de carbono. La fragilidad es... no sé si se refieren a la fragilidad económica, que sería la probabilidad de cambio de uso de suelo, eso ya también está. La otra sería que una vulnerabilidad porque estuviera, vamos a decir, fraccionado o roto el ecosistema. No conozco tanto los indicadores biológicos de pago por servicios de biodiversidad y los apoyos de ProArbol en general, pero creo que algo sobre si pertenecen a un corredor les daba más puntos. Entonces reflejaban el valor y no la vulnerabilidad ecosistémica o la vulnerabilidad biológica. Creo que no está ahí, pero no los conozco tan al detalle. Muchas gracias. Bueno, creo que acabamos con las preguntas, al menos que alguien tenga otra. Nadie le preguntó a Mireya, entonces me voy a quedar sin comentarios. Bueno, Mireya lo que quería decir es que sí apoya al mercado muchísimo. No, que tiene sus dudas, pero que les dará el beneficio de la duda. A mí me gustaría preguntarle algo al doctor Carlos Muñoz, teniendo la oportunidad otra vez. En Conavio estamos haciendo un tipo de evaluación de bienestar sobre el proyecto Corredor Biológico y estamos usando una metodología que se llama propensión al emparejamiento. De esto he encargado yo. Y uno de los problemas que cuando estaba haciendo mi doctorado en economía, una de las personas que estaba en el doctorado estaba haciendo la evaluación del pago por servicios ambientales en Costa Rica, que se llama Rodrigo Arraguiado, y él estaba usando este modelo para comparar un grupo de control y un grupo de beneficiarios. Pero este es el punto. El punto importante es que hay un efecto que se llama como de escurrimiento, leakage, y el problema es de que cuando tú le das dinero a alguien por conservar, por ejemplo, una hectárea o una manchita de tierra, seguramente si hay el monitoreo adecuado, lo va a conservar. Pero con ese dinero tal vez vaya a deforestar otras áreas cercanas a, por ejemplo, a su terreno. Entonces es algo muy peligroso y no sé, ¿qué nos podría decir de esto el doctor Carlos Muñoz? Rápido es, sí, el Marisol, un colega que está en Wyoming, Alfredo Cisneros y yo, estuvimos checando el efecto de filtración y resulta que es al revés. Los ejidos que tienen pago por servicios ambientales cuidan las áreas que no están dentro del acuerdo, que están fuera del acuerdo, por decir así, el cerro de Punto, que no lo metieron al pago, pero ahí está. Lo cuidan más que ejidos comparables que no estén en el programa. Entonces no sabemos, o sea, eso es lo que estadísticamente sale, pero no sabemos si es el efecto de que como CONAFOR viene y los checa, entonces nadie quiere cambiar los suelo, porque la jefa puede ser avisada, o que están usando esos ingresos de pago por servicios ambientales para hacer negocios sustentables que mantienen el bosque en el otro lado. Entonces, independientemente que sea porque desatan inversiones sustentables o porque les preocupa CONAFOR o una combinación de ambos efectos, el chiste es que está pasando un efecto de sinergia positiva. Muchas gracias. Bueno, eso es todo y empezamos con la mesa 4 a las 3:30 y por favor vamos a comer. Gracias.